En el día de hoy, pues, vamos a continuar con una serie que se la hemos dedicado totalmente al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En una de las series, pues, tenemos qué es lo que es estar en el Espíritu. ¿Qué es lo que es estar en el Espíritu? Y en esta, pues les voy a hablar de el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. La próxima semana vamos a estar hablando sobre la obra del Espíritu en el creyente, y la semana más arriba vamos a estar hablando del Espíritu Santo como maestro nuestro, como nuestro maestro. Pero hoy vamos a hablar del poder del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo significa poder. Digan conmigo, poder, poder. Entonces, el poder de su presencia, ¿qué nos da? Bueno, nos da seguridad, aliento, fortaleza, victoria, confianza, reposo, libertad, dirección, sabiduría, enseñanza, comunión y poderes divinos. Poderes divinos, dones divinos de Dios, como dones de sanidad, profecía, entendimiento de la palabra de Dios, discernimiento, interpretación de la palabra de Dios, razonamiento de la palabra de Dios y autoridad sobre todo tipo de potestad demoníaca. ¿Qué fue lo que dije? ¿Todo tipo de qué? De potestad demoníaca. Eso lo podemos hacer a través del poder del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo nos garantiza a nosotros el cumplimiento de todas nuestras necesidades. ¿De cuántas necesidades? De todas nuestras necesidades. Cuando Cristo ascendió para manifestarse glorioso en el cielo, el Espíritu Santo descendió para continuar su gloria y su obra en la tierra con nosotros. Entonces, cuando Cristo le dio su última comisión a sus discípulos, escuchen bien, les dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada. ¿Cuánta autoridad? Toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo Cristo iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Pues a través del Espíritu Santo. Cristo estaba con ellos prometiéndoles su presencia como una garantía de suplir todas sus necesidades para el cumplimiento de la voluntad de Dios a través de ellos. ¿Con qué contaba? Con la presencia nuevamente del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es la presencia de Cristo y la presencia del Espíritu Santo es la presencia de Dios. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que su iglesia, nosotros, permanezcamos viva y llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es necesario para cada hijo e hija de Dios. Es necesario. Y cada cristiano debería de desarrollar este espíritu que tenemos nosotros, que es el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a Lucas 24:49, ahí en sus Biblias, y Lucas 24:49 lee así, dice, he aquí, dice, este es Jesucristo hablando, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa de mi Padre? La promesa del Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces le dio una orden y dijo, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto pasó después de la resurrección del Señor. Y entonces, nadie sabía mejor que Cristo lo que sus discípulos necesitaban para equiparlos a ellos para la obra de sus vidas. Una cosa notable es que los discípulos, todos los discípulos fueron obedientes. ¿Fueron qué? Obedientes. Y se quedaron en la ciudad de Jerusalén. Porque muy bien hubieran dicho, no, yo no voy a hacer eso, yo me voy para aquí, yo me voy para allá. Si no fueron obedientes, se quedaron en Jerusalén y todos recibieron el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha sido prometido por Dios como poder divino en nosotros. Si vamos a Hechos 1:8, o sea, Hechos primero 1:8,
dice Jesucristo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? Poder. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, wow. Dominio propio para controlar los deseos pecaminosos de la carne. Para eso nosotros queremos el dominio propio. ¿No es así? O sea, nosotros sin dominio propio no podemos dominar la carne. Si yo tengo deseos de llevarme una luz roja, pues, ¿cuántos han tenido deseo de llevarse una luz roja? Porque vienen apurados, porque van para el trabajo. Entonces, pero el dominio propio me aguanta a mí de llevarme la luz roja. Entonces, tenemos que desarrollar el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder lograr. Una de las cosas es dominio propio. El poder del Espíritu de Dios debería ser tan real para nosotros los cristianos como el perdón de nuestros pecados. El Espíritu de Dios es quien tiene el poder para darnos a nosotros vida. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros estamos recibiendo vida. Eso lo encontramos en Juan 6:63. Y no solamente para dar vida a los muertos, escuchen bien, sino también para dar vida a los vivos que están muertos. Qué tremendo. Y nosotros tenemos ese poder, el de tener el poder del Espíritu Santo. Hay un dicho bíblico que dice que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Habla la boca. Y si nuestro corazón no está lleno y no está dirigido del Espíritu Santo, no habrá razonamiento, ni entendimiento, ni poder para triunfar en la obra de Dios que nos tiene encomendada a cada uno de nosotros. Amén. Debemos de depender solamente del poder del Espíritu Santo. Algunos de nosotros, nadie aquí, nadie allí, pero algunas personas van buscando otros poderes de otros dioses. Y dice la palabra que debemos de depender solamente del poder del Espíritu Santo para triunfar en la obra de Dios. No tenemos que salir a buscar ninguna otra ayuda que no se llame el Espíritu Santo. Así como confiamos exclusivamente en la sangre de Cristo, escuchen bien, para ser aceptados por Dios y ser salvos para vida eterna, lavados por la sangre de Dios, así también nuestro nuevo hombre. ¿Qué quiero decir con esto, nuestro nuevo hombre? Nuestro viejo hombre es antes de nosotros recibir el Espíritu Santo, pero cuando recibimos el Espíritu Santo, empieza a nacer en nosotros, nace en nosotros un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es el que tiene que mantenerse sujeto al Espíritu Santo. ¿Para ser qué? Para ser renovado, fortalecido y dirigido por el gran poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Ok. Y cuando caminamos sujetos a la voluntad del Espíritu Santo, es que somos una demostración y un buen testimonio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Entonces tenemos que comenzar a hablar con el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que empezar a caminar según la perfecta voluntad del Espíritu Santo. Una pregunta. ¿El Espíritu Santo puede ser comprado? ¿Podemos comprar el Espíritu Santo? No. En Hechos 8, 18 al 19, le quiero hacer una historia que está en la Biblia. Había un mago que se llamaba Simón. Y Simón vio que la imposición de las manos de los apóstoles se daba por el Espíritu Santo. Y sanaban a personas y hasta resucitaban muertos. Y Simón dijo, este poder yo lo quiero. Y entonces se acercó a los apóstoles y les ofreció dinero, diciendo, how much? ¿Cuánto cuesta tener el poder este? Entonces, dame también a mí este poder, dijo Simón, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Hay muchas personas que se creen que podemos comprar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se compra. El Espíritu Santo es un don de Dios.
Hay muchas personas que parecen olvidar que este poder es eso, un don de Dios, es un regalo de Dios. Y que no puede ser comprado ni con educación, ni con dinero, ni con fervor, ni siquiera con muchas buenas obras, ni con mucha oración. Tú puedes orar todo lo que tú quieras. Señor, dame el Espíritu, Señor, dame el Espíritu, Señor, dame el Espíritu. Si Dios no te quiere dar el Espíritu, no te lo da. Tan simple como eso. El Espíritu Santo se recibe única y exclusivamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que nosotros recibimos este poder del Espíritu Santo. El viento no puede ser comprado. Podemos comprar el aire puede ser comprado, el aire no puede ser comprado. Entonces el poder del Espíritu Santo tampoco puede ser comprado. Ni tampoco puede ser, escúcheme bien, copiado. No podemos copiar al Espíritu Santo. Jamás puede tomar el poder del Espíritu Santo cualquier otra cosa. No existe. En la vida cristiana hay, pienso yo, dos maneras de entender este poder. ¿Dos maneras de qué? De entender este poder. O quizás sería más correcto decir que este don o poder dado por Dios puede ser visto actuando de dos maneras. Y la primera se las voy a contar. La primera manera que vemos este poder evolucionar es que recibimos del poder del Espíritu Santo para venir a ser hijos de Dios. Necesitamos nosotros ser sellados por el Espíritu Santo de Dios primero. En Juan 1:12, ahí en donde ustedes están con sus Biblias, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros no podemos tener al Espíritu Santo si primero no hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues haciendo una aceptación genuina en nuestra mente, o sea, en nuestro corazón, de qué decisión tenemos que tomar. Bueno, tenemos que tomar la decisión primero de creer que Dios existe. Hay personas que creen que Dios no existe, que nacimos de una semilla, que nacimos de un mono evolucionó, etcétera, etcétera. Tenemos que empezar por creer que Dios existe. Tenemos que empezar a creer que Dios es un espíritu, que Dios se hizo hombre en Jesucristo y que vivió una vida perfecta y que murió en una cruz para el perdón de todos mis pecados. Tenemos que creer eso. Y tenemos que aceptar de que Dios es Cristo hecho hombre. Es Cristo en la carne. Y aceptarlo como nuestro único Dios y nuestro único Salvador. Si tú no has hecho eso, pues ahí donde tú estás, vamos a aprovechar aquí, vamos a hacer una pausa. Y ahí donde tú estás, si tú has entendido esto, ahí tú dices: Señor, hoy vengo delante de ti, arrepentido de todos mis pecados, y te acepto como mi único Dios y mi único Salvador. Séllame con tu Espíritu. Amén. Amén. Si tú has hecho esa confesión genuina, de verdad, sincera, yo te garantizo a ti que tú has sido hoy, ahora en este momento, sellado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, la segunda manifestación del Espíritu es que recibimos el privilegio, una vez que tú has hecho esta decisión y esta confesión, tú has recibido el Espíritu Santo. Ahora tienes el privilegio de poseer todos los poderes de Dios. ¿Cuántos poderes? Todos los poderes divinos, cuando hayamos recibido esta bendición del Espíritu Santo. No podemos recibir poder del Espíritu Santo aparte de la presencia del Espíritu Santo. No funciona así. El Espíritu Santo tiene que estar con nosotros. Pero ya ustedes han recibido al Espíritu Santo. O sea que ustedes tienen el Espíritu Santo y tienen el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice el Señor: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al igual que nosotros no podemos recibir luz y calor sin el sol, nosotros necesitamos el sol. Pues nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios. ¿Para poder qué? Para poder tener el poder de Dios.
El Hijo es el don del Padre y el Espíritu Santo es el don del Padre y del Hijo. ¿Me siguieron? Porque puede ser un poquito confuso. El Hijo es el regalo del Padre. El Padre se regaló a Él mismo. Y el Espíritu Santo es el regalo del Padre y del Hijo hacia nosotros. Entonces, por medio de nuestra, escúcheme bien, esto que les voy a decir que es importantísimo, por medio de nuestra muy dispuesta entrega y sujeción a Cristo, es que el poder del Espíritu Santo viene a ser parte nuestra. Lo voy a volver a repetir. Por medio de nuestra sujeción, ¿a quién? A Cristo, es que el Espíritu Santo viene a entregar su poder sobre nosotros. Fue cuando Jesús se dio a sí mismo públicamente a hacer la voluntad de Dios Padre, cuando vino sobre Él el Espíritu Santo. Y de la misma manera, por medio de nuestra entrega total al Espíritu Santo, es que viene sobre nosotros el desarrollo de este poder divino. Fue cuando los discípulos se habían entregado a hacer la voluntad de Dios, a quedarse en Jerusalén, se sujetaron, fue que vino sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. Si ellos no se hubieran quedado en Jerusalén y no hubieran sido sujetos a la voluntad de Dios, no hubieran recibido el Espíritu Santo de Dios. Este poder del Espíritu Santo pertenece única y exclusivamente a Dios. Escúcheme bien. Este poder es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios lo da a quienes son sujetos a su voluntad. ¿A quién se los da Dios? A los que son, ¿qué? Sujetos a su voluntad. El poder. Si tú no eres sujeto, Dios no te da el poder. Ahora bien, escúcheme bien porque voy a hacer dos preguntas y son dos preguntas claves en la vida de un cristiano. Número uno, ¿podemos perder el Espíritu Santo? Y número dos, ¿podemos perder el poder del Espíritu Santo? Ok. La primera pregunta, ¿podemos perder el Espíritu Santo? Ok. Una vez que hacemos la genuina decisión de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestro único recurso para como único recurso para nuestra salvación, y aceptamos a nuestro Cristo como nuestro único Dios y Salvador, les dije anteriormente que el Espíritu Santo viene y te sella. Ahora bien, ¿escucharon lo que dije al principio? Tiene que ser una genuina decisión. La salvación se pierde, nosotros creemos que la salvación no se pierde. Lo que quizás nunca hiciste es la decisión genuina. Y tú mismo te engañaste. Y lo hiciste a lo mejor por un momento qué sé yo, de un sentimiento tuyo, un compromiso que tenías con alguien que te trajo a la iglesia, y tú dices, bueno, déjame levantarme y déjame decir que sí, que yo. No, pero si tú genuinamente hiciste esa decisión y tú aceptaste a Cristo como tu único Dios y Salvador y aceptaste el sacrificio del Señor en la cruz, tú has sido sellado por el Espíritu Santo y ese sello no hay quien te lo quite. Y si peco, pecaste, pero no pierdes la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Y aquellos que no estén de acuerdo en el internet, pues no, síganos escuchando para que ustedes vean cómo van a llegar a la conclusión de que el sello del Espíritu Santo, si tú lo has hecho genuinamente, no te lo quita nadie. Amén, amén. Ahora bien, vamos a hablar sobre el poder del Espíritu Santo. Bíblicamente tenemos evidencias que confirman el alejamiento del Espíritu de Dios y de este poder apartarse de aquellos que no le son sujetos y fieles a Él. ¿Quién se separa? El poder. El poder. Cuando Cristo, hoy estaba hablando con mi esposa sobre cuando Cristo sudó sangre, y para no entrar en detalles médicos de que sí una persona puede sudar sangre al nivel
de estrés tan grande. Ese nivel lo tuvo el Señor. Lo tuvo el Señor. Y yo, leyendo las Escrituras, he llegado a la conclusión de que el Señor sudó sangre en su carne porque Él sabía lo que le venía arriba. Pero yo no creo que ese fue el motivo por el cual Él sudó sangre. Él sudó sangre porque Él sabía que el poder del Espíritu Santo, Dios se lo iba a tener que retirar para Dios poder castigar el pecado al máximo nivel. Al máximo nivel. Dios, hombre, Cristo, fue castigado por Dios Padre de una manera tan brutal que dice la palabra de Dios que era irreconocible, no lo podían reconocer. O sea, Mel Gibson se quedó chiquito en The Passion of the Christ, como él desarrolló Cristo en la cruz. Era una masa de carne, mi querida familia, era una masa de carne tirada en una cruz. Ya fuera de latigazos, de puñetazos, estaba totalmente hinchado, le arrancaron la barba con las manos, los jalones de pelo. Era irreconocible. Pero ahí tenemos prueba de que el Espíritu, el poder de Dios, tuvo que ser retirado para que Dios Padre pudiera poner su ira sobre esa carne. Y como yo no quiero que ustedes me crean a mí nada, sino siempre lo llevo a la palabra, vamos a Mateo 27, 46, que no lo puse aquí en la pantalla, pero se lo quiero. En Mateo 27, 46, Jesús estaba en la cruz y dice Mateo 27, 46 que Jesús clamó a una gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el Señor se sintió desamparado por el Espíritu Santo. Entonces, wow, si vamos a Jueces 16, 20, ustedes han leído sobre la Biblia, en la Biblia de la historia de Sansón, ¿verdad? Y todos creen que Sansón, con la melena de Sansón, que Sansón tenía la fuerza en la melena, en el pelo. Quizás sea por eso que yo me estoy dejando un poquito así el pelo largo, pero no, era por el poder del Espíritu Santo. Y entonces leemos en Jueces 16, 20, dice: confirmamos que el poder del Espíritu estuvo sobre Sansón, pero cuando Sansón pecó y pecaba continuamente, pues para hacer la historia larga, corta, que la pueden leer ustedes en su Biblia, dice que se durmió. Y no supo Sansón que el Señor se apartó de él. El Espíritu Santo se alejó de él. Y fue entonces cuando los filisteos se apoderaron de que Sansón no tenía ninguna fuerza y estaba dormido. Se aprovecharon de él y le echaron mano y le sacaron los ojos y lo dejaron ciego. Dejaron ciego a Sansón. Y lo ataron con cadenas y le cortaron su cabello, pero no perdió la fuerza porque le cortaron el cabello, perdió la fuerza porque el Espíritu se fue de él, el poder del Espíritu Santo se fue. Y entonces, eso cuando el Espíritu Santo se fue de Sansón. Ahora escuchen bien en Jueces 16, 28 lo que dice. En Jueces 16, 28 dice: y vemos como Sansón clamó a Jehová, a Dios, y dijo: acuérdate ahora de mí. Estaba ciego. Y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios. Y dice la palabra de Dios que regresó el poder del Espíritu Santo a Sansón. Y Sansón, ciego, fue que entró en la casa de los filisteos y tomó 2 columnas y las trajo y las unió y las destruyó. Sabemos también en la historia que cuando se cae ese templo, muere también Sansón. Pero aquí vemos un ejemplo de retirarse el poder del Espíritu Santo y regresar el poder del Espíritu Santo. Entonces, hemos conocido a grandes hombres haciendo grandes cosas para Dios, ¿no es así?
bajo la influencia de este poder divino. Y lo hemos conocido también que se han secado como una rama seca, cuando ellos quieren hacer sus cosas por su propia voluntad. En el Viejo Testamento, en Números 11:17, también vemos el mensaje de Dios a su siervo Moisés, donde Dios puede tomar el espíritu, el poder que está sobre uno y ponérselo sobre otro. Léanse Números 11:17 para que ustedes vean cómo Dios se mueve con Moisés en ese caminar. Cuando el hombre se trata de fortalecer por sus propias fuerzas, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Se aparta. Cuando el hombre busca a Dios, el Espíritu de Dios se acerca. ¿Qué utilidad, pregunto yo, tiene la sal? La sal cuando ha perdido su sabor. ¿Para qué sirve la sal si pierde su sabor? ¿Para qué sirve? Para nada. ¿No es así? Entonces, ¿dónde está la utilidad de un cristiano cuando pierde el poder del Espíritu Santo? Está sellado. Si muere, va delante de la presencia de Dios. Es salvo, pero sin poder. Y Dios le dice, pero tú sabes todo lo que tú te has perdido por tu falta de sujeción. Mira todo lo que tengo yo para ti, o tenía para ti. Hay un cuento también que dice que un hombre se muere y va al cielo. Y se encuentra a San Pedro con un carrito de golf de oro. Y entonces dice, ven que te voy a dar un ride por todo el cielo. Y van por todo el cielo. Y entonces ve un edificio blanco, precioso. Y le pregunta el hombre, ¿y aquí qué hay? Y dice, no, aquí no. Y entonces lo sigue dando por el cielo y viene paseando por el cielo. Y vuelve a pasar por el edificio y el hombre lo mira. Y aquí. No. Y así vuelven otra vez hasta que le dice, ¿tú quieres ver lo que había en ese edificio? Y entonces abre el edificio, ve una cantidad de bendiciones tremendas. Y dice, ¿pero qué es esto? Y le dice Pedro, esas eran las bendiciones que tenía el Señor para ti. Sin embargo, por la falta de sujeción tuya no te la pudo dar. Es un cuento mío, eso no está en la Biblia. ¿Okay? No, para aclarar, no va a ser que lo empiecen a buscar en la Biblia, pero ¿dónde está esto? Entonces, le tengo aquí una cosa que, cuando yo veo esto, digo, wow, ¿qué representa esto que le estoy enseñando? Estas son unas esposas, pero no son esposas de matrimonio, no. Estas son unas esposas que significan robarnos la libertad a nosotros. ¿Qué nos roba? La libertad. Nos roba el derecho nosotros como ciudadanos. Ya nosotros, una vez que tengamos esto puesto por la ley, no podemos nosotros movernos libremente como nosotros queremos movernos. Cuando nosotros escuchamos, hay sonidos que son muy característicos. Esto es uno de ellos. Hay personas que sueñan con esto, porque esto es desagradable, esto no es nada agradable. Entonces, para darle libertad a esto, ¿qué hace falta? Una llave. Ok, entonces, la comparación que le quiero hacer es que nosotros no podemos encadenar al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que mantener el Espíritu Santo libre. Y la llave para mantener al Espíritu Santo libre se llama sujeción. Si nosotros no nos sujetamos al Espíritu Santo, estamos encadenando al Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos estar encadenando al Espíritu Santo. ¿Y por qué las cosas me van mal? ¿Y por qué esto me pasó? Porque tienes encadenado al Espíritu Santo. Cuando tú le des libertad al Espíritu, bajo la llave de la sujeción, sujétate al Espíritu Santo y verás el poder del Espíritu Santo sobre ti. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Para ser fructífero, mi querida familia, tenemos que desencadenar al Espíritu Santo.
Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no estar dispuestos a hacer la voluntad del enemigo. Tan simple como eso. Así que desarrollemos el poder que tenemos. El poder del Espíritu Santo lo tenemos. Somos hijos e hijas de Dios. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Pues ahora vamos a desarrollar el poder que nos pertenece. Nosotros tenemos ese privilegio. Pero tiene que ser en libertad. En libertad del Espíritu Santo. No encarcelemos el Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.